introductorio. Vamos a ir viendo lo que son los conceptos teóricos para que nos vayan quedando un poquito claros. Después vamos a ver cómo esto está afectando a la sociedad oaxaqueña, sobre todo en este momento con los estudios que se están realizando por parte de los diversos centros de estudio, cómo están afectando las vidas de los oaxaqueños y cómo está afectando a la sociedad mexicana, cómo está afectando a la sociedad, en general, porque hay un cambio, netamente va a haber un cambio. No vamos a poder regresar a los mismos patrones conductuales que manejábamos antes. Ese es el segundo momento de la plática. Y el tercer momento, por supuesto, es qué podemos realizar nosotros, qué acciones podemos hacer para mitigar el estrés, para mitigar la ansiedad y sobre todo tratemos nosotros de ir controlando este tipo de situaciones, porque si no nos vamos a desbordar, vamos a empezar a tener problemas de sueño, irritabilidad y muchas otras cosas, aparte de que estamos ahorita en un punto en el que todo el mundo estamos subiendo de peso por la cuestión alimenticia, por nuestros hábitos y demás, ¿no? Ese es el tercer momento que nosotros vamos a abordar en esta plática y es muy importante decir que vamos a abordar el estrés, la ansiedad en los tiempos del confinamiento desde un punto de vista netamente psicológico, porque también lo podemos abordar desde un punto de vista médico, pero en este momento vamos a abordarlo netamente desde la psicología. Y bien, pues para eso vamos a ir viendo, si me pudieras ayudar a mostrarles a los compañeros las diapositivas, vamos a ir viendo la parte teórica. Sobre todo, ¿qué es el estrés? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es una pandemia? Yo creo que el término de pandemia es el que más claro queda para todos nosotros. Y bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué es el estrés? El estrés en sí, hay varias formas de definirlo. La OMS lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Y esto es muy importante mencionarlo, porque aquí no está diciendo que el estrés sea malo, que el estrés sea problemático. Y como les dije al inicio, en sí el estrés no es malo. Hay otra definición abajo que ustedes pueden ver, que está en la siguiente diapositiva. Ajá, y menciona, el estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y las presiones a las que se enfrenta el individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades por otro. Ok, aquí ya estamos hablando de un desequilibrio, aquí ya estamos hablando de algo que está afectando al individuo netamente, y aquí tendríamos que traer una parte de preocupación. Pero retomemos la primera definición. El conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Esto quiere decir entonces que hay un estrés, o más bien el estrés es algo totalmente natural. Nuestro cuerpo se prepara para diferentes momentos y te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros estamos caminando en la calle y estamos ante el sol, bajo los rayos del sol, durante mucho tiempo, nuestro cuerpo empieza a subir su temperatura, empieza a sudar, empiezas incluso a mostrarte irritable, las células de tu cuerpo se empiezan a pigmentar, empiezan a subir sus niveles de melanina debido a los rayos del sol y este aumento de melanina es justamente para protegerte, para que no te dé cáncer y demás. Entonces el cuerpo trata de estabilizar la situación. Eso es estrés. Ahí tú estás siendo estresado de manera natural por el sol. No tiene nada de malo. El asunto viene cuando el estrés se va a los extremos, como todo mundo dice, todos los extremos son malos. Necesitamos nosotros como individuos para realizar nuestras acciones, nuestras actividades, cierto grado de estrés siempre. El estrés no es malo. Tener poco estrés hace que no te involucres en la actividad.
el no darle importancia a la actividad hace que no te prepares para ella, que no retengas las instrucciones que te están dando. Eso pasa cuando no estás estresado en absoluto, cuando tu cerebro no está recibiendo órdenes de que tienes que prepararte para ese evento. No hay estrés y por tanto no vas a rendir en tu actividad. Tenemos, por otro lado, un momento en el que el estrés ya duró mucho tiempo y entonces ahí vienen los problemas para el cuerpo, porque el preparar a tu cuerpo, el tener esas reacciones fisiológicas, conlleva un gasto de energía. Y si este gasto de energía ha sido prolongado, tu cansancio, tu fatiga va a ser mucha. Tus músculos se van a tensar. Tu cabeza te va a doler debido a la vasoconstricción que está teniendo el cerebro en este momento. Y todas esas reacciones fisiológicas son parte del gasto de energía que estamos teniendo cuando tenemos un estrés por un tiempo prolongado. Entonces, eso es lo que está mal, los extremos. En sí el estrés no, y eso hay que dejarlo muy en claro, porque siempre, en la cultura occidental, nos han enseñado que esta palabra es sinónimo de algo malo, que algo te va a pasar, algo puede estar mal en tu cuerpo, ¿no? Y para nada, pero tenemos que cuidar los niveles de estrés. Entonces, dejando en claro eso, que el estrés es una reacción fisiológica del cuerpo para prepararte para algún evento, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente diapositiva, que es la definición de lo que es ansiedad. Y aquí vamos a dejar un poquito en claro lo que es la ansiedad, que es un poco complicado, porque ansiedad y angustia son dos cosas que nosotros confundimos muchísimo, que incluso los teóricos se refieren a los dos conceptos con palabras muy similares y tiene una razón de ser. Y te explico cuál es. Mira, ansiedad es una palabra que tiene origen en etimológicamente, ansiedad deriva del latín anxieta. Y anxieta en latín significa obstrucción, significa angosto. Eso es en latín. Y ansieta, la palabra ansieta deriva de un vocablo más antiguo que el vocablo es ankh. Ankh va a derivar en dos palabras. Ankh deriva en ansiedad y también deriva en angustia. Ese mismo vocablo da origen a dos palabras que nosotros utilizamos mucho y por tanto es muy difícil, si el mismo vocablo da origen a dos palabras, es muy difícil que esas dos palabras las podamos definir de manera separada, ¿no? Y en un inicio esto significaba obstrucción porque para los médicos antiguos o a los galenos griegos, ellos decían que había una obstrucción en el estómago y que esa obstrucción hacía que tú te sintieras mal. Por eso es angosto, es ansiedad. Bien, un autor, suele referirse a la ansiedad como un modo de organización catastrófica frente a un peligro presente e inminente y a veces ausente e incluso imaginario. Esto es muy importante mencionarlo, porque la ansiedad se presenta de dos formas. Puede ser que el peligro, la causa de tu ansiedad, realmente sí exista y sea una amenaza para ti. O por otro lado, sea totalmente imaginario, es decir, que solamente tú lo percibas como eso y que en realidad no exista. Y esto nos pasa muchísimo a nosotros, las personas. Lo problemático viene cuando esta perspectiva te empieza a volver disfuncional.
¿Por qué? Porque todos nosotros vemos la realidad solamente desde nuestro punto de vista. No lo vemos o estamos imposibilitados para verlo desde otro punto de vista que no sea el propio. ¿Y qué pasa si los lentes con los que ves la realidad están empañados? Claro que todo lo que veas va a salir empañado. Lo mismo pasa con esto. Si tu perspectiva de las cosas es catastrófica, todo lo que tú veas se va a notar de esta manera. En cambio, si tu perspectiva es positiva, pues todo lo que tú vas a ver va a resultar de la misma manera, ¿no? Y aquí el mismo autor nos da tres cosas de las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta. La primera es la amplificación peyorativa, que se refiere a la exageración de las perspectivas pesimistas ligadas con alguna desgracia. La segunda es la espera del peligro futuro inminente, que puede incluir el miedo a la muerte, al mal, al dolor o la tortura. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tiene que ver con esto que yo les hablaba, los lentes que nosotros nos ponemos para ver la realidad. Y el tercer punto que nos maneja este autor es el desasosiego, el sentido agónico de la existencia. Estas tres cosas son lo que hace que nosotros nos sintamos ansiosos. Y por último, ya para terminar lo que es esta parte de la teoría, para entrar ya un poquito más de lleno a la plática, vamos a hablar sobre los conceptos de pandemia y somatización. En la siguiente diapositiva, por favor, Tani. Bien, pandemia. La OMS la define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y yo creo que ese es el concepto que más tenemos nosotros en claro, porque los medios de comunicación es una de las palabras que más se usa en estos momentos y que la vemos en Facebook, la vemos en Twitter, la vemos en las noticias y en todas las páginas de Internet. Ahorita es una palabra muy familiar, pandemia, y es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y por otro lado tenemos a lo que es la somatización. Y la somatización, de un modo genérico, se refiere a las quejas físicas que ocasionan un malestar, pero que no hay hallazgos clínicos que permitan justificar una causa orgánica. Es decir, que tú tienes cierto malestar, cierto dolor, pero que no hay una causa orgánica subyacente, no hay un malestar clínico que pueda explicar por qué tienes ese malestar o ese dolor. Y entonces se sabe que es una somatización, porque al no encontrar una causa clínica subyacente, sabemos que es algo netamente psicológico, algo que tu psique, es decir, tu mente, está poniendo en tu cuerpo para reflejar un malestar que está ahí y que no sabemos cuál es, un malestar psicológico subyacente y que tenemos que encontrar. El concepto de somatización tiene tres componentes. El primero es el experiencial, que lo constituyen los síntomas que experimenta el sujeto. El segundo es el cognitivo, es decir, la interpretación que el paciente le va a dar a estos síntomas. Y esto es muy importante, cómo los vive el paciente, cómo los va a interpretar él. Y el último es el conductual, es decir, cuando la persona busca un diagnóstico y un tratamiento médico de forma persistente. Y bien, teniendo en claro estos conceptos, ahora nosotros podemos hablar de lo que es el estrés y la ansiedad en los tiempos de la pandemia. Y tenemos que hablar forzosamente de cómo es el ser humano y hablar de que el ser humano es un ente social. ¿Qué pasa cuando llega el COVID-19, cuando empieza a aparecer en la sociedad oaxaqueña, netamente en la sociedad oaxaqueña? Y de pronto el gobierno adopta medidas drásticas para frenar el avance en la propagación del virus y nos dicen, nos tenemos que confinar. Y nos tenemos que confinar de una manera
drástica, es decir, quédense en sus casas, eviten salir, tomen sus medidas precautorias como es el uso de cubrebocas, el lavado de manos constante, la sana distancia, que la sana distancia choca con la forma de ser del oaxaqueño, porque el oaxaqueño es ameno, el oaxaqueño es fiestero, el oaxaqueño es de las personas a las que nos gusta estar abrazando a otros y platicar, quedarte en la calle echando chisme. Eso nos gusta a los oaxaqueños nos encanta ir a los mercados, nos encanta andar comiendo antojitos fritos en la calle, híjole. O sea, nos gusta ese tipo de cosas, está en nuestras raíces y es algo de hasta de lo cual nos sentimos orgullosos, de la gastronomía oaxaqueña, de la fiesta oaxaqueña, que pues ahora ni modo, la Guelaguetza no se va a poder llevar a cabo y es algo que a los oaxaqueños nos pesa, nos duele y que vamos, y de pronto, así como así nos dicen, cero todo esto, no lo puedes realizar. No puedes ir a ver a tus abuelos, no puedes estar en contacto con personas mayores, cosas que los oaxaqueños hacemos porque incluso el oaxaqueño vive en familias muégano, donde habita mamá, papá, hijos, abuelas, tías, y de pronto, espérate, no podemos estar saliendo, no podemos realizar muchas cosas, nos pega. Y esto choca con la psique del oaxaqueño de una manera fuerte, tan fuerte que al oaxaqueño opta por una opción, que es negar el problema. Niego el problema porque mi psique entra en conflicto. ¿Y qué es lo primero que decimos? A mí no me va a pasar, el coronavirus no existe, esto solamente le va a pasar a los ricos, esto solamente va a pasar en otros países, yo puedo con esto y más, y etcétera. El oaxaqueño negó el problema, negó la existencia del problema. Y aquí es donde vino el problema, otra situación, porque al negarlo, pues la realidad sí o sí va a funcionar, te guste o no, va a seguir funcionando. Y entonces los contagios aumentaron. Y las medidas fueron todavía un poquito más, rigurosas, nos hacían los llamados nuevamente, nos dijeron, ¿sabes qué? Esto que se había dicho primero que iba a ser de un mes, pues como no se pudo controlar porque no seguiste las medidas, lo vamos a tener que alargar. Y al oaxaqueño le vuelve a pegar y dices, espérate. Pero entonces llega una parte que es la confrontación con la realidad, cuando ya no puedes seguir negando esta situación. ¿Por qué no la puedes seguir negando? Porque empiezan a existir casos. Al inicio, a muchos de nosotros nos pasaba que, ¿sabes qué? Es que yo no conozco a nadie cercano, es que solamente he escuchado que fulano, perengano, pero a mí no me toca, no me ha tocado a ningún familiar. A mí, no conozco a nadie de primeras, conozco chismes y demás, pero yo sigo en mi negación. Pero un día la realidad te avienta la cara que pasa, lo quieras o no, esto está pasando, y es ahí cuando ya tienes que empezar a centrarte en esta situación. Y entramos en una segunda fase. Ahí realmente empezamos cuando a nosotros nos empiezan a tocar a nuestros familiares, a nuestros conocidos, y ya tenemos casos de que, híjole, es que mi prima, es que mi familiar, es que mi vecino, es que en mi comunidad, es que la señora fulanita, que es una señora conocida, ya sé que tiene COVID, ya sé que está en el hospital, ya sé que un conocido mío falleció por COVID. Ahí es donde empieza otro nivel de ansiedad, otro nivel de angustia, porque es, híjole, y si yo tengo COVID y si mi familia, empezamos entonces a tener esta parte de entrar en crisis, entrar en un estado en el que se dispara algo socialmente llamado histeria colectiva, que pasó al inicio de la pandemia
Cuando los medios de comunicación nos dieron la noticia primeramente, hubo un pequeño brote de histeria colectiva, no sé si lo recuerdan, cuando iniciaron las compras de pánico. Y todo el mundo vació los centros comerciales, todo el mundo se acabó el papel higiénico, se acabó los productos de higiene, se acabó los cubrebocas. No encontrabas un cubrebocas en ninguna farmacia, no encontrabas rollos de papel higiénico. Y después de un rato de analizar, decías, oye, ¿y por qué comprar tanto papel higiénico? O sea, como que no tiene sentido, pero es que no hay sentido alguno. Es una compra de pánico basada en una histeria colectiva. Tú ves que los demás están llevando y en ese momento no lo piensas, actúas. Si todos los demás están llevando, yo también tengo que llevar. Ese es un brote muy pequeño, pero muy claro de cómo funciona la histeria colectiva. La histeria colectiva se dispara, se contagia. No pensamos, no razonamos en ese momento. Y el segundo brote vino cuando la gente cuando se empezaron a dar cuenta de que el mercado de abastos era un punto muy, muy fuerte de contagio, cuando se empezaron a poner letreros de entre bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad, letreros donde decían zona de alto contagio. No te niego, como autoridad, no te niego el estar acá, pero sí te digo, hazte responsable de tus acciones, que si tú estás aquí, corres el riesgo de contagiar. Ahí se da un segundo brote de histeria colectiva, cuando los oaxaqueños empezamos a darnos cuenta de que los contagios están sucediendo y están sucediendo a una escala vertiginosa. Y de pronto escuchamos que personajes conocidos de nuestra sociedad, personajes públicos de nuestra sociedad, han dado positivo al coronavirus. Y el oaxaqueño que negaba hasta ese momento la existencia de esta situación, porque ahorita vamos a ver más adelante lo que son los afrontamientos y cómo evitamos, cómo a veces en vez de tomar el problema y resolverlo, lo evitamos. Eso es algo muy común. Y es parte de cómo intentamos resolver el problema. Allí el oaxaqueño estaba tratando de hacer esto, pero no pudo más. O sea, la realidad se le mostró a la cara y lo golpeó a la cara y le dijo, ¿sabes qué? Aquí está la pandemia, lo quieras o no, ya está la pandemia en Oaxaca, está el virus en Oaxaca y se está propagando. Y el oaxaqueño entró en una situación fuerte por no haber tomado las medidas preventivas necesarias. Y bueno, ustedes recordarán de los trastornos que en las primeras semanas empezaron a golpear a la sociedad oaxaqueña como tal. ¿Qué trastornos hubo? Trastornos de alimentación, trastornos de sueño, los dos más comunes que pasan cuando estamos en aislamiento. Nosotros tenemos que entender que el ser humano, al ser un ser social, basa su comportamiento en dos formas, a través de funciones y a través de estructuras. ¿Cómo es esto? Nosotros estructuramos nuestro comportamiento y una forma de estructurarlo es el horario. Yo sé que me levanto a tal hora porque tengo que ir a trabajar, porque de tal hora a tal hora voy a estar en mi trabajo, voy a estar en mi escuela, voy a estar en las actividades que me tocan. De tal hora a tal hora yo voy a estar en mi casa, voy a estar con mi familia, de tal hora a tal hora yo realizaré otra actividad. Eso es basar nuestro comportamiento en estructuras. Y nuestro comportamiento también se basa en funciones. ¿Cómo es esto? Basamos nuestro comportamiento en roles. Yo tengo el rol de ser estudiante, tengo el rol de ser catedrático, tengo el rol de ser trabajador del Estado, tengo el rol de ser mamá, de ser papá, de ser hijo, de ser hija. Tengo esos diferentes roles. Pero de pronto, tanto las estructuras como los funcionamientos
te los quitan. No puedes ir a trabajar, tienes que quedarte en tu casa, no puedes visitar a los demás miembros de tu familia, tienes que estar en tu casa. Inclusive se bromea por ahí de que ahora los abogados van a tener mucho trabajo porque había matrimonios que basaban su estabilidad en la distancia, en el siempre estar trabajando, y de pronto te meten a tu casa y te dicen vas a tener que convivir las 24 horas, ya no 8 horas, sino las 24 horas con estos miembros de tu familia. Digo, hay familias que se reencontraron y qué bueno. Hay familias que salieron más fortalecidas de esto y qué bueno. Y hay familias también que no soportaron esto y se desintegraron. Y es parte también de esto, porque el ser humano es así, entendamos eso, el ser humano funciona de esa manera. Y entonces, al quitarnos esa manera en cómo nos veníamos comportando, empezamos a tener trastornos de sueño, nuestro horario se ve interrumpido y por tanto nos dormimos más noche o en la madrugada o incluso pasamos la madrugada viendo televisión, viendo videos y demás, y dormimos en el día porque tenemos los horarios que nos venían dando funcionalidad ahora alterados. Y por otro lado, cuando empezamos a tener estos horarios descontrolados, van a venir los trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que tener forzosamente algo en lo cual medir su día. Y fue muy común que los oaxaqueños y las oaxaqueñas ahora midiéramos nuestro día por la alimentación. Es decir, ¿qué vamos a desayunar? Y ya desayunamos, y ahora, ¿qué vamos a comer? Ya comimos, y ahora, ¿qué vamos a cenar? Y en eso estábamos basando nuestro día, y por tanto, aumentamos de peso, subimos tallas, en vez de que fuera todo lo contrario, que nos dedicáramos al ejercicio y demás, fue que empezamos a subir de peso, porque basábamos nuestra vida rutinaria ahora en horarios. Lo que suplíamos lo que teníamos con el trabajo, la escuela y demás, lo suplimos con la comida. Y bueno, esto también, si me hicieras favor, Tani, de avanzar a la siguiente diapositiva, esto vino a traer otros problemas. Ya hablábamos de los temores y las preocupaciones de la salud de los seres queridos, pero también estamos hablando de una preocupación por tu situación financiera y por tu situación laboral. Porque muchas personas del estado de Oaxaca sabemos que desafortunadamente se vieron mermados sus ingresos porque obviamente no había movilidad, no había manera de hacer dinero en este punto. Y hubo algunas personas que también desafortunadamente perdieron sus empleos. ¿Por qué? Porque los negocios y demás tuvieron que cerrar momentáneamente, y parte de eso se vio reflejado en esta situación. Y esto, claro, que generaba ansiedad, generaba angustia y por tanto estrés en los pobladores de Oaxaca. Hubo cambios, como pongo ahí también, hubo cambios en los patrones de sueño, hubo cambios en la alimentación, se agravaron los problemas de salud, los problemas crónicos y o problemas mentales. Y esto se derivó también en la parte donde muchas personas empezaron a mostrar síntomas del COVID sin tener la enfermedad. Iban al médico, se hacían la prueba porque ellos se sentían así, se sentían enfermos por parte del COVID cuando no lo tenían. Y también estamos hablando de que hubo un mayor consumo de alcohol, de tabaco y otras sustancias, ya que necesitaban un escape de esta situación que estábamos pasando. Pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si me hicieran el favor. Y vamos a hablar acerca de los afrontamientos.
Les agrado esta sencilla cápsula. Tienes un pulgar arriba. Vamos a hablar acerca de lo que son los afrontamientos. ¿Qué es un afrontamiento? Es la manera, la forma conductual en cómo nosotros vamos a enfrentar una situación. Eso es un afrontamiento, la manera conductual en cómo nosotros llevamos una situación. Y bueno, ante esto nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de afrontamientos. El ser humano va a resolver las situaciones, se va a adaptar a los problemas a través de dos formas. La primera es el afrontamiento cognitivo y el segundo es el afrontamiento emocional. Y ojo, aquí quiero dejar en claro que el afrontamiento cognitivo no es mejor ni peor que el afrontamiento emocional. Son formas en cómo nosotros afrontamos el estrés. Algunas de estas son adaptativas y algunas no. El afrontamiento cognitivo lo utilizamos las personas que tenemos una predominancia racional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conducta la basamos en el razonamiento y siempre estamos utilizando frases como el yo pienso, yo creo, yo considero en nuestro discurso. Es una forma muy clara de darnos cuenta de cómo una persona basa su vida en un afrontamiento cognitivo. Y el afrontamiento emocional es cuando la persona tiene más desarrollada la inteligencia emocional, tiene más claras sus emociones y se nota en su discurso cuando utiliza frases como el yo siento, yo imagino, yo percibo. Estamos hablando de un afrontamiento emocional. Y bueno, las personas nos movemos en estos dos ejes para poder enfrentarnos a los problemas y para poder adaptarnos a las situaciones de crisis. También tenemos que hablar, voy a dejar un poquito esto de los afrontamientos para dar paso a la siguiente diapositiva, Tani, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Sí. Vamos a hablar un poquito de lo que son las estrategias. Y tenemos dos tipos de estrategias que nosotros utilizamos ante un problema. Por un lado tenemos las estrategias evitativas y por el otro las estrategias aproximativas. Y esto es de lo que hablábamos hace un momento cuando dijimos que los oaxaqueños negaron el problema, utilizaron una estrategia evitativa como tal. Es decir, yo el problema, en vez de aceptarlo y adaptarme a él, lo que hago es negarlo. Si no existe, no me afecta. Esa es la estrategia que utilizaron los oaxaqueños y que no solamente lo utilizaron los oaxaqueños, lo utilizó en general el país, lo utilizó en general el mundo, porque era más fácil negar el problema que afrontarlo y decir en realidad existe y tengo que adaptarme a él. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta salir de nuestra zona de confort. Por eso lo hacemos. Y dentro de las estrategias evitativas, nosotros encontramos el distanciamiento social. ¿Qué es esto? El distanciamiento social es cuando nosotros como seres humanos nos alejamos de las demás personas. Es decir, no queremos tener contacto con nuestros familiares, no queremos tener contacto con maestros, con alguien que nos pueda ayudar. Esto es algo muy común, sobre todo en algunos jóvenes, se distancian socialmente para enfrentar los problemas. Es una manera en cómo ellos intentan enfrentar el problema. Pero como ya les decía hace un momento, algunas estrategias de estas son funcionales, mientras que otras no lo son. La desconexión.
¿Qué es la desconexión? Es eso justamente. Estamos hablando ahorita de que al tener un distanciamiento social, no nos involucramos con el otro, no buscamos la manera de ser empáticos, de hacer resonancia con la otra persona, sino estamos totalmente desconectados, aislados en nuestro propio ser, en nuestro propio mundo, y por tanto esto hace que nos perdamos de la interacción comunicativa, de la interacción afectiva con los otros. Y es muy común que si yo como individuo me aíslo, el resto del grupo termina aislándome también. Y por otro lado tenemos nosotros la negación. La negación pues es esto, lo que hablábamos hace un momento. Si niego el problema, negar el problema, si no existe, no me afecta. Por otro lado, tenemos las estrategias aproximativas. Una de las más comunes es la búsqueda de apoyo social. Esta estrategia es bastante funcional y es de reconocer que tengo un problema, que existe el problema y que necesito ayuda. Y entonces voy y busco un profesional de la salud, busco a alguien que me pueda orientar. Reconozco, primer punto, reconozco que existe un problema. Es decir, estoy aceptándolo y voy a tomar medidas, voy a realizar conductas en consecuencia de. La segunda es la expresión emocional. Y esto es justamente eso, expresar nuestras emociones. Es decir, aceptar que tengo miedo, aceptar que estoy angustiado, aceptar que tengo un problema, aceptar y mencionarlo. Eso es muy importante, expresarlo. El expresar ya es el segundo punto de esta cadena. Y por tanto vamos a llegar al tercero, que es la activación conductual. Cuando ahí me pongo a realizar cosas, cuando ahí me emprendo una solución. Ya no solamente la estoy pensando, sino la llevo a cabo y llevo a cabo diferentes opciones. Porque de todas las opciones que yo emprenda, habrá una o dos que me den resultado. Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Y cómo se lleva esto con lo que veíamos hace un momento, con el afrontamiento cognitivo y el afrontamiento conductual? Es decir, que tienen que ver las estrategias evitativas y las estrategias aproximativas con el afrontamiento emocional y el afrontamiento cognitivo. Pues mucho, porque resulta que es una combinación de ambas. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo tengo un afrontamiento cognitivo, pero mi estrategia es evitativa, pasa justamente lo que nos pasó. Yo pienso que esto no existe y entonces formulo una teoría alterna. ¿Y cuál es mi teoría alterna? Porque claro, yo estoy trabajando desde mi mente. Mi teoría alterna es que es un invento del gobierno para poder generar un nuevo orden mundial. Y yo te preguntaría, bueno, ¿y todos los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo para cerrar sus fronteras? ¿Todos los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo para golpear su economía de maneras que no se pudieran recuperar en algún tiempo? ¿Todos los gobiernos del mundo se pusieron de acuerdo para poner en riesgo a su población solamente para generar un nuevo orden mundial? Es una pregunta, ¿no? Para realizarse. Esto es lo que pasa cuando combinamos un afrontamiento cognitivo con una estrategia evitativa. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos un afrontamiento cognitivo con una estrategia aproximativa? Pues da excelentes resultados. Y tenemos entonces emprendedores de la sociedad que dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a poner mis recursos propios al servicio de los demás. Y entonces a alguien se le ideó una campaña de recolección de víveres. A alguien se le ocurrió realizar caretas para donar al personal médico. A alguien se le ocurrió, alguien pensó, o sea, desde el afrontamiento cognitivo, es decir, desde el cómo yo estoy pensando las cosas.
pero además estoy aceptando las situaciones, es decir, estoy teniendo una estrategia aproximativa. A alguien se le ocurrió entonces realizar este tipo de pláticas como las que estamos teniendo nosotros en este momento para continuar nuestra forma de trabajar, pero con las estrategias del distanciamiento. Es decir, vamos a combinar lo que ya de por sí tenemos que realizar, nuestras propias funciones, con la nueva forma de operar. Y surgen este tipo de pláticas como las que gracias a ustedes yo puedo tener. Y entonces es como nos volvemos una sociedad que afronta el problema, es decir, en vez de gastar nuestra energía en negar el problema, en evitar el problema, en vez de gastar nuestros recursos en tapar el sol con un dedo, como se dice coloquialmente, nosotros dedicamos esos recursos y esa energía en algo positivo. Y tenemos ejemplos varios en la sociedad oaxaqueña, porque afortunadamente me congratulo de decir que los oaxaqueños somos unidos ante las desgracias. Caso los temblores que hemos tenido, caso las inundaciones que hemos tenido, y caso ahora lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos, porque a fin de cuentas la vida continúa. Y una de las leyes de Darwin menciona que sobrevive el más apto, no el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las situaciones. Pero claro, a nadie nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Y el sacarnos de nuestra zona de confort nos angustia, nos genera estrés, que era lo que veíamos en un momento. Y ahora, viendo los afrontamientos, viendo la forma en cómo nosotros podemos trabajar esta parte de la angustia y del estrés, ¿qué necesitamos hacer entonces para disminuir nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés? Y primero que nada, la primera forma en cómo nosotros disminuimos esto es aceptar que el problema existe, porque negar el problema te hace siempre estar a la expectativa, te hace siempre estar con los nervios de punta, como se le llama comúnmente. Cuando tú aceptas el problema, empiezas a generar paz, empiezas a ver dónde estás parado en ese momento. Aceptamos el problema. Primer punto, aceptación. La segunda forma es, ¿qué debemos hacer en consecuencia? Es decir, tengo que generar pasos específicos, conductas que llevar a cabo para poder enfrentarlo. Y yo algo que te recomiendo mucho es, primero que nada, deja de medir tu día o evita medir tu día en base a las comidas que tú hagas. Que no estés pensando en qué vamos a comer mañana, qué vamos a desayunar y qué vamos a cenar, porque eso es algo muy común que hicimos los oaxaqueños y que continuamos haciendo. Medir nuestro día en base a las comidas. Deja de hacer eso. Consigue otras actividades en tu casa. Consigue algo que realizar. Por ejemplo, puedes medir tu día en base a un programa de televisión, en base a un programa de radio. Puedes medir tu día en base a alguna actividad que tú realizas con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Porque es necesario tener horarios, porque estamos acostumbrados, porque nuestra psique de esa manera funciona. Es necesario que tengamos para nuestro comportamiento estructuras y funciones. Cambia nada más eso, cambia el estar pensando en comer, cambia el estar pensando en ese tipo de cosas y dale otro tipo de horarios a tu vida. Esa es una segunda estrategia que tenemos nosotros que realizar. Y además de eso, tenemos que buscar apoyo emocional, apoyo social. ¿Y cómo es esta forma de hacerlo? A través de este tipo de pláticas. Afortunadamente,
ahora que nos golpeó esta pandemia y que hay que reconocer que ningún gobierno, ninguna sociedad del mundo estaba preparada para este tipo de situación. Ninguna, ni los países primermundistas. Tenemos que dar gracias que la tecnología a este punto de la humanidad ha avanzado tanto que nos permite hacer videollamadas, nos permite hacer este tipo de reuniones, de tal manera que, aunque no nos podamos ver físicamente, podamos estar interactuando con las otras personas gracias a este tipo de medios. Que si este tipo de pandemia nos hubiera tocado hace 50 años nada más o hace 20 años, otra cosa sería porque no hubiéramos tenido este tipo de tecnología para poder generar este tipo de estrategias. Entonces es algo de lo cual sentirnos agradecidos por ello. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros que hacer para poder disminuir nuestro estrés? Yo te quiero regalar tres preguntas que tú te tienes que hacer para poder realizar esto. Y estas tres preguntas incluyen lo que son las estrategias aproximativas y además el afrontamiento cognitivo y el afrontamiento emocional del cual hablábamos hace un momento. La primera pregunta que tú tienes que hacerte y que la tienes que responder desde aquí, es decir, desde la emoción, es ¿qué quieres? Y tienes que ser muy específico con lo que tú quieres. Una sola cosa. ¿Qué quieres? Quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero estar en paz con mi esposo, quiero, no sé, ¿qué es lo que tú quieres? Una sola cosa. Empecemos por una y que sea muy específica. ¿Qué quiero? Segunda pregunta que te vas a realizar y esta tiene que venir desde el afrontamiento cognitivo, es decir, desde lo racional. ¿Qué debo realizar para conseguir eso que quiero? Y tengo que ser muy específico en cuanto a los pasos a realizar. Tengo que levantarme más temprano, tengo que poner mi alarma, tengo que realizar unas llamadas, tengo que mandar correos, ¿qué tengo que hacer para hacer eso, para conseguir eso que quiero, que respondí en la primera pregunta? ¿Sí? Y la tercera pregunta que me tengo que hacer, que conlleva ambas cosas, esta te la puedes responder desde donde tú quieras. ¿Qué me lo impide? Y vamos a descubrir que muchas veces lo único que te lo impide eres tú mismo para poder generar este tipo de estrategias. Y entonces reducir tus niveles de ansiedad y de estrés. Y bueno, ya teniendo estas partes claras, ya teniendo de una manera muy general lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, la angustia, lo que es la somatización, que ese es otro punto del cual tenemos que hablar, la somatización, porque mencionábamos ahorita que los oaxaqueños empezamos a desarrollar ciertos trastornos, empezamos a desarrollar ciertos malestares que no tienen una base fisiológica, pero que están ahí. Eso es la somatización. Cuando el oaxaqueño es muy común, esta es una somatización muy común. El oaxaqueño sube mucho de peso, sobre todo las mujeres, y sobre todo las mujeres que llevan el orden en la familia. ¿Y porque suben de peso las mujeres que llevan el orden en la familia? Porque el cuerpo tiene que aguantar. El cuerpo sube de peso para aguantar el llevar la casa, para aguantar la crianza, para aguantar los problemas, para aguantar el trabajo. El cuerpo tiene que aumentar su volumen. Y a veces no tiene que ver con la ingesta de alimentos, es decir, estoy a dieta, he estado realizando ejercicio, he estado realizando la dieta y no veo que baje de peso. Es porque es una somatización. Estoy somatizando
y no hay una base fisiológica porque estoy haciendo las acciones que me dijeron que tenía yo que hacer. Esa es una de las somatizaciones más comunes que nosotros tenemos. Y bueno, ya teniendo esto en claro, me gustaría si ustedes tuvieran algunas preguntas, responderlas con toda claridad para poder ir enriqueciendo más esta plática, este tema, y podamos nosotros también, pues meternos un poquito más en la interacción y sobre todo dar casos como muy claros, muy específicos de lo que está sucediendo ahorita en la sociedad oaxaqueña. Me gustaría que ustedes también intervinieran en esta plática y pudiéramos estar charlando y realizando preguntas y respuestas.